yo he sido permanentemente un votante socialista. Pero no puedo ¿Por qué dices he sido? Porque es lo que he sido. Pero digo, ya no lo eres. Bueno, ahora no hay votaciones, no sé. En las últimas lo fuiste. En las últimas opté por la abstención, porque para un votante de izquierdas comenzar a votar al centro o a la derecha es una decisión moral. Pero también es una decisión moral no votar a quien está pervirtiendo la idea fundamental de la socialdemocracia, que es socialismo pero democrático, y que es lo que yo creo que está perjudicando precisamente Pedro Sánchez, que hace unos días ha dicho nada menos que está dispuesto a gobernar sin el Parlamento, cuando el Parlamento es el centro de la vida política de una democracia. Es decir, la España de finales de los 70 no tenía nada que ver con la España de 1960, ¿no? Y eso era el tardofranquismo ya a partir de los 70 hasta la muerte de Franco con el asesinato de Carrero. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué está pasando aquí? Hablábamos de la España oficial y la España real. O sea, Franco seguía siendo Franco y pensaba que seguía mandando, pero no mandaba tanto, aunque murió matando y fusilando, no mandaba tanto en la sociedad como había una sociedad civil que trataba de escaparse de eso. En los periódicos escribíamos entre líneas, pero tratábamos de luchar contra la censura y la censura nos perseguía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero había la España oficial y la España real. Y esto es lo que está empezando a pasar aquí. Es verdad que España va bien, pero no va bien gracias a Sánchez, va bien a pesar de Sánchez. Abro boca con esta frase: en España nos gobierna un demagogo. Comparas a Sánchez con Trump, que no es la más común de las comparaciones utilizadas por la oposición. La oposición ya sabes que lo asocia más a los autócratas europeos, a los gobernantes latinoamericanos, pero tú lo tienes claro, tú lo vinculas ya desde que empieza el libro con Donald Trump. Lo vinculo por una razón, porque, hombre, estéticamente, pues Trump es un payaso, y el otro es un chulo. Pero los dos han llevado a cabo una tarea muy similar, que es la ocupación de las instituciones, la mentira como único sistema la separación en bloques, el levantamiento de muros. A mí me hace gracia Sánchez cuando dice, ahora he decidido, primero insulta muchísimo a los del PP y dice, y ahora vamos a hablar. O sea, y levanta muros, etcétera. Todo eso lo ha hecho. O sea, Trump ha dividido a los americanos entre americanos buenos y americanos malos. Sánchez ha dividido a los españoles entre españoles buenos y españoles malos. Caso de Begoña. Yo no sé si Begoña ha hecho delitos o no, porque los periodistas no decidimos lo que son los delitos. Eso lo deciden los jueces. Y hay un juez que está instruyendo. Pero está instruyendo la eventualidad de un delito, ¿no? Y entonces dice que esto es un bulo de los tabloides digitales. Y yo no sé si incorpora al español a los tabloides digitales o no sé por qué no. Pero lo que más es un bulo. No es un bulo que hay un juez que está instruyendo un caso para ver si efectivamente manda a Begoña a un tribunal. Pero a ti eso, el caso de Begoña, ¿qué te huele? Porque aquí hay una cuestión, es importante lo que dices, oye, los periodistas no decidimos lo que es un delito o lo que no, ya veremos si eso tiene dimensión penal el juez o no. El tráfico de influencias es muy difícil desde el punto de vista penal porque es algo muy difuso, pero tú que has estado en esos ambientes, que has conocido el poder tan de cerca, que has pasado por el Palacio de la Moncloa, que has estado en comidas, en reuniones, etcétera, lo que ha ocurrido, es decir, lo que ya conocemos, hechos, por decir hechos y no hechos alternos, que es que la mujer del presidente del gobierno se reunía con empresarios y les sacaba pasta cuando eran empresarios, líderes de empresas que tenían relación con el gobierno. Que tenía una cátedra que enseñaba cómo sacar pasta al dinero público, porque o sea, tenía una cátedra que se llama lo que llaman los americanos fundraising, levantamiento de fondos, ¿no? No, vamos a ver, no desde el punto de vista jurídico, porque yo no soy jurista y yo no soy juez y no instruyo, pero que aquí ha habido gramaticalmente un tráfico de influencias, eso seguro. O sea, que ella tiene esa cátedra porque era la mujer del presidente del gobierno, a mí no me cabe la menor duda, y no creo que le quepa a nadie que tenga sentido común. Es decir, porque no ha habido nadie que sea catedrática sin tener una licenciatura universitaria.
Claro, has debutado en el terreno del psicoanálisis con el libro porque dices que Sánchez es un hombre sin sentimientos. Y yo digo, hombre, pero tampoco lo has tratado en el diván como estamos aquí ahora, ¿no? No, o sea, es una afirmación un poco... Yo no hablo, yo he tratado personalmente muy poco... Por eso te digo... Muy poco a Sánchez. Que la frase es taxativa. La frase es taxativa, pero no respecto a la idea que tenemos de los sentimientos un poco como... O sea, tú querías decir sentimientos alternativos. Sí, no, quiero decir, es un hombre que no tiene empatía. No tiene empatía incluso con su gente, entre otras cosas porque a sus íntimos amigos y mejores colaboradores es capaz de liquidarlos políticamente en 24 horas sin darle ninguna explicación. La vida política tiene esas particularidades y tal, ¿no? Pero Sánchez es que no tiene empatía ni con los suyos. Lo que tiene, como Trump, es un servilismo formidable alrededor. O sea, no hay pensamiento crítico respecto a Sánchez por parte de quienes componen su equipo. Y de repente tienen que pasar cosas como le han pasado a Ábalos para que de repente empiecen a criticarle. Pero para no tener sentimientos, Juan Luis, Sánchez es el único presidente que ha hecho pública una carta de amor. Yo en una entrevista le pedí a Aznar que me enseñara unos versos una que carta le escribió de amor, a Ana Botella y no quiso. Y ha enviado en nombre del amor, ha enviado a los leones a su mujer. Es decir, o sea, es una cosa impresionante. Es decir, o sea, es que a su mujer, a su hermano, a su suegro, al tío de su mujer, a tal, los ha enviado a todos a las alimañas de la prensa y de la política para defender su poder. Yo apoyé los indultos. Yo creo que no se podía decir, ¿por qué cae el independentismo? Pues porque lo juzgan y lo meten en la cárcel. Vamos aquí a decir otra cosa. Porque el Estado se defiende. Porque el Estado tiene la obligación de defenderse en primer lugar. Y además es imposible en el corto plazo, lo que pasa dentro de 50, 60 años, quién sabe, con los Estados-nación y tal. Pero a buenas horas Francia iba a permitir una republiqueta, como decía Felipe González, entre Francia y España, tal y como está el mundo. Yo no estoy preocupado porque España se rompa, yo estoy preocupado porque todas estas políticas son una incitación a la extrema derecha, a su crecimiento electoral y a que gobierne la extrema derecha, no el Partido Popular. La extrema derecha en España, como empezamos a ver que puede empezar a gobernar en Francia, en Alemania, está gobernando, apoyando la gobernación en Suecia y en Finlandia. Se ha roto el consenso entre los partidos centrales. El PP y el PSOE representan el 60% del electorado español. Y si se rompe el consenso constitucional entre ellos, que se ha roto, o se restaura eso, y con Sánchez ahí no se va a poder restaurar, o se ha acabado. Pero los diputados, ¿realmente es posible que voten en contra? Diputados socialistas que tumben el cupo catalán cuando la llegue ley el les momento. protege. Ahora, la ley les protege. Es decir, es decir, nadie puede obligar a un diputado a votar contra su conciencia o contra. Pero es que no tienen que votar contra la conciencia, tienen que votar por el interés de sus representados. Que se acaba el sistema, es decir, o sea, que aquí o se reforma la Constitución, por un lado, y hay un nuevo acuerdo entre la derecha y la izquierda centrales, no entre la extrema derecha y Podemos. Es decir, o se vuelve a la centralidad de los partidos del diálogo y la moderación y el entendimiento. O sea, es que hay que ver lo que pasa en el Parlamento. Primero, el Parlamento no controla al gobierno, es el gobierno el que controla el Parlamento. Es decir, este país funciona al margen de eso, procurando escaparse de eso, utilizando los beneficios que eso pueda producir. Pero no hay consenso constitucional. ¿Cómo va a haber consenso constitucional cuando uno de los partidos fundadores de la Constitución hace una amnistía a aquellos que han querido, que se han rebelado contra la Constitución, diciendo previamente que la amnistía es anticonstitucional? Es una locura. Es decir, o sea, es puro oportunismo. Y la gente, incluso sus votantes, incluso sus militantes, que este sistema durará lo que dure. Y Sánchez puede durar toda la legislatura.
pero no gobernando, porque Sánchez no gobierna, está en el gobierno, que es diferente.